Bien, amados, buenas noches. Hoy está más templado, pero acá nos encuentra una vez más a mediados de semana usando este recurso de la oración que tanto bien nos hace, ¿no? Es como sentarse en el regazo de papá y tener la convicción de que su oído está atento a nuestra necesidad, a las cosas que nos preocupan. Pero además de la oración, además de la alabanza y además de la comunión con los hermanos, vamos a tener unas consideraciones. Son las -20. Yo necesito una media hora por lo menos, tu connivencia, para que podamos considerar algunos aspectos del párrafo del Evangelio de Juan que nos toca ver hoy. Yo lo he titulado La dualidad de un arquetipo. Un arquetipo, ustedes saben, es un modelo, es un ejemplo, una persona ejemplar, un dechado, una persona ideal. Lo forman unas palabras. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan cuando vimos las palabras argegos? ¿Quién se acuerda? Bueno, muchas veces hemos visto varias veces, ¿no? ¿No te acuerdas? Bueno, uno de los títulos que tiene el Señor, además de Kyrios, además de diáconos, además de Soter, es argegos, ¿no? Bueno, pero esta palabra se traduce, es difícil traducirla, lo traducen autor. Por ejemplo, aparece en Hechos 3:15, dice, y matasteis al autor de la vida. Aparece 4 veces nomás. En Hechos 5:31, por ejemplo, dice, a este Dios lo ha exaltado con su diestra por príncipe. Y la palabra misma es arquegos. En Hebreos 2:10 dice que perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y en Hebreos 12:2, ¿se acuerdan que dice, puesto los ojos en Jesús, el autor? Esta palabra, argegos, por eso lo traigo a colación, porque la palabra arquetipo está formada también por la palabra tipo, que significa ejemplo, viene de la onomatopeya de golpe, ¿no es cierto? Tip, así le sonaba a los griegos, era, por ejemplo, para acuñar monedas. Es la palabra más común para hablar de alguien que es un ejemplo. Aparece muchas veces en la Biblia la palabra tipos. Una sola vez, en 1 Pedro 2:21, la palabra ejemplo es traducción de la palabra hipogramos, que alguna vez hemos analizado aquí también. Pero argegos es una hermosa palabra, la que se traduce autor. Las traducciones no siempre reflejan el significado. Saben que las palabras, el griego koiné, en el cual se escribió el Nuevo Testamento, era un idioma muy limitado. Recuerden que en su época de esplendor, en el siglo dorado, en el siglo de Pericles, llegó a tener unas 10.000 palabras. Compárenlo con el castellano, que tiene 120.000. Así que el griego es un idiomacito, digamos. Pero aún, al tener menos palabras, cada palabra tiene mayor contenido semántico, ¿no? Por ejemplo, la palabra argegos está formada por 2 palabras, la palabra arges y la palabra ago. Ago es conducción, por ejemplo, aparece en Egeomai, cuando habla de los pastores, Hebreos 13. Sinagoga, sin es con. Sinagoga, hago llevar con, tiene la idea de congregación, ¿no? Porque hago es llevar, conducir. Pero el arges es un prefijo, una preposición muy importante en el griego. Significaba en el comienzo origen. Por ejemplo, en Juan 1:1 dice, en el arges era el logos, ¿no? En el arges, en la antigüedad, en el principio, dice en Reina Valera. También la palabra arges pasó a significar a las palabras mayores. Y ustedes saben, salvo estos tiempos modernos, donde las personas mayores son menospreciadas, en todas las culturas y en la antigüedad se valoraba mucho, porque la expectativa de vida también era muy breve, estaba en 40 años, 30 años en algunas culturas. Imagínense el que llegaba a viejo, era una persona sabia, ¿no? Por ejemplo, aparece en arquitecto. Tecto es el albañil, el que trabaja la madera, ¿no? El arquitecto, que es el maestro del albañil, ¿no? El apóstol Pablo dice, yo como perito, arquitecto, y tiene ese argi que significaba el más antiguo, y significaba, si es el más antiguo, el que más sabe. Y si el que más sabe, de ahí viene la palabra castellana arquía, poder. Monarquía, el gobierno de un mono, no. Monarquía, uno
en el poder, tetrarquía, bueno, anarquía, la ausencia de conducción, ¿no? Bueno, ese argés es la palabra que aparece en el arquetipo, ¿no? Y pasa al castellano como el arquetipo. El arquetipo es un modelo, pero no solo un modelo, para eso bastaría la palabra tipo, tiene ese argés, o sea, un modelo superlativo, ¿no? Y bueno, y el párrafo que nos toca ver va desde el versículo 19 al versículo 28 de Juan, capítulo 1. Y una vez más, no es la primera vez que Juan habla de este arquetipo, de este modelo, de esta persona del cual podemos sacar muchos ejemplos, pero hoy vamos a ver una dualidad. Allá hace un tiempo, a mí me maravilló, yo siempre tuve un concepto muy elogioso de este arquetipo, pero analizando un poquito mejor su vida, que es presentada acá, bueno, ya fue presentada en el versículo 5 de Juan 1. Y también quien me continúa, el hermano Rubén Mazaro, también va a seguir con unos textos que tienen que ver con, ¿quién es? Con Juan el Bautista. Por supuesto, las imágenes que les vamos pasando ya denunciaban esta persona singular, esta persona del cual podemos tomar mucho ejemplo, tiene algunas particularidades muy, muy significativas. Así que vamos a leer Juan 1, del 19 al 28, es un párrafo extenso, pero que nos hablan de este personaje, de esta persona, del cual mucho podemos sacar. Era primo del Señor Jesús, era solo 6 meses mayor. Bueno, dice Juan 1, 19, si me acompañan en sus Biblias, o está proyectado en la pantalla, si mis edecanes allá. Dice Juan 1, 19, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres?, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías, versículo 24. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno que vosotros no conocéis. ¿Quién es? Cristo Jesús, claro que sí. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. En algunas versiones dice Betania, pero es un error de transcripción porque es otro lugar, no es Betania, es Betábara, en donde estaba Juan el Bautista. Por supuesto, estamos hablando de Juan el Bautista. Varias veces también decimos que en las traducciones, por ejemplo, hay palabras que no se traducen, se transliteran. Si se hubiera traducido Juan el Sumergidor, se acaba la discusión de cómo se debe ser un bautismo, ¿no? Por ejemplo, si en Hechos 16 se hubiera traducido la función que tenía Febe en Cencrea, Romanos 16 dice, saludad a Febe, servidora en Cencrea, tendría que haber traducido, pero lo transliteraron la palabra y quedó diaconisa, y hace que los hermanos se peleen un montón, porque algunos creen que la Biblia habilita o hace a que haya diaconisas en la iglesia. Por supuesto que hay servidoras, amén, ¿no? Pero si Dios hubiera querido que haya diaconisas, lo hubiera puesto en Hechos 6, donde Él dio las órdenes para los diáconos. Bueno, no es nuestro tema y los chicos siempre, lo de la reunión casera, me dicen que yo no me voy por las ramas, me voy a otro árbol, así que voy a tratar de conservar. Bueno, o sea que vamos a ver, hermanos, a Juan el Bautista, el hijo de Zacarías y Elizabeth, un descendiente directo de Aarón por su vía paterna y materna, ¿no? Un modelo realmente a seguir, de esos que pondríamos en las remeras, como ven ahí una imagen de una chica que podría tener. Juan el Bautista, el profeta que preparó el camino, ¿no? Bueno, él era el precursor. Marcos dice que el Evangelio comienza con él. El Evangelio no comienza con Jesús,
Comienza con Juan el Bautista. Dice Marcos 1:1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías, y aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, y bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él toda la provincia de Judea y todo lo de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Esta persona es singular, es quien iba a ir delante del Señor, preparando el camino, preparando los corazones, aunque vamos a ver que su mensaje era muy diferente al de Jesús. Era un mensaje de juicio, él anunciaba el cambio de época. Recuerden que hacía 400 años que Dios no hablaba. No había profetas. Hubo hombres valiosos como los macabeos, como Judas Macabeo y sus hijos. Hubo rebeliones muy buenas de hombres de Dios, pero Dios había silenciado. Nosotros creemos que no hubo revelación en ese tiempo. Hay libros muy significativos de esta época, como Primera y Segunda Macabeos, Eclesiásticos, Sabiduría, Tobías, pero nosotros no creemos que formen parte, por lo menos del primer canon. Los judíos lo aceptaron en el segundo canon, como los católicos, los luteranos, los anglicanos, los metodistas. Los metodistas también aceptan a los libros deuterocanónicos. Los mejores teólogos luteranos también. Es interesante leer a Lothar Koenen, por ejemplo, Erich Berreuter y Hans Wittenhardt, los teólogos luteranos que más consultamos, y ellos citan permanentemente Sabiduría, Eclesiástico, como libros inspirados. Pero nosotros creemos que hubo un silencio de Dios de 400 años, y va a aparecer Juan como profeta, y él va a ser el último de los profetas veterotestamentarios. Va a haber profetas neotestamentarios, como Agabo, como los hombres que hablaron inspirados por Dios para escribir el Nuevo Testamento también, pero ya de esa línea de profeta, Juan va a ser el último. Su nacimiento fue milagroso. ¿Recuerdan? Yo se los pasé a ustedes en el grupo para no usar tanto tiempo de lectura. Ustedes saben que sus padres, Zacarías era descendiente de Aarón, así que él formaba parte de una de las órdenes de los cuales venían, a pesar que no vivía en Jerusalén, vivía lejos, venían a servir al templo. Había 24 órdenes sacerdotales de las que había ordenado David, ¿se acuerdan? Él había ordenado a los levitas y a los sacerdotes y se respetaban según las descendencias y se turnaban, porque eran tantos descendientes de Aarón que se turnaban para venir a servir por lo menos una vez al año. Venían a servir de todas las regiones del país. Zacarías no tenía hijos y su esposa era ya mayor. Dice la Biblia que era estéril, pero la palabra que usa significa que no puede tener hijos. No tanto porque estéril significa que no puede tener hijos. En cambio, la palabra que se traduce estéril ahí podría significar también que por su edad ya no podía tener hijos. Pero como el matrimonio era de hace muchos años, entendemos que era estéril Elizabeth, ¿no? O Isabel, como dice en la versión Dios habla hoy, ¿no? Bueno, la cuestión es que se le aparece un ángel, el ángel Gabriel, se le aparece a Zacarías y le dice que él va a tener un hijo. Es lo que dice acá, versículo 14, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Mire lo que le va a decir el ángel Gabriel, ¿no? No beberá vino ni sidra, y será lleno desde el Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Esto ha traído unos conflictos teológicos muy grandes. ¿Cómo pudo ser lleno del Espíritu Santo sin haber nacido, no? Miguel Núñez dice, yo no digo que nació sin pecado, pero yo digo que fue salvo antes de nacer. Dice él, posición que no compartimos, por supuesto. Bueno, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor su Dios. Mire el camino que le está marcando el ángel al padre de Juan el Bautista, ¿no? E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, como vamos a ver, es una profecía de Malaquías. La cuestión es que Zacarías no lo cree, ¿se acuerda? Dice, ¿cómo si yo soy viejo? Como le pasó a Abraham y a Sara. Entonces Dios lo va a dejar mudo. Todo el tiempo que él ministró, todo ese mes que ministró, va a estar mudo, se va a volver y va a quedar embarazada su esposa Elizabeth a pesar del tiempo. Recién él va a poder recuperar el habla para profetizar sobre su hijo
cuando su hijo haya nacido. Parece que Elizabeth era parienta de María, la mamá del Señor. Si bien María era una quinceañera y esta era una mujer mayor, eran parientes. Y el ángel Gabriel le avisa cuando le anuncia que va a quedar embarazada María, también le anuncia que Elizabeth, su parienta, nosotros entendemos que era hermana en sentido un poco más amplio, por eso podemos decir que Juan el Bautista y Jesús eran primos, digamos, ¿no? ¡Ay, qué tarde que es! Bueno, ustedes tienen ahí, por ejemplo, que cumplió profecía sobre él, pero no lo vamos a leer, el de Isaías 40, que lo hemos leído en los textos evangélicos, y el de Malaquías 3, que dice, he aquí yo envío mi mensajero, pero también va a cumplir las profecías que su padre, Dios le va a dar el don profético, y cuando recuperó el habla, mire qué interesante, vamos al pasaje de Lucas 1:67, ahí me están llevando muy bien el PowerPoint, y dice, cuando pudo hablar, cuando pudo recuperar, pasó esta disciplina Zacarías por su incredulidad. Qué bárbaro, ¿no? Cuántas cosas para tomar en cuenta. Dice Lucas 1:67, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, y tu niño, mire cómo lo va a llamar, el padre, inspirado por Dios, a su hijo Juan el Bautista, ¿no? Le va a decir, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Mire las profecías que tenía Juan el Bautista sobre su vida. Era un niño, ¿no? Y él iba a traer luz, conocimiento. Él iba a anunciar que venía el Mesías, ¿no? Y dice el 80, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos. Porque Juan el Bautista no solo empezó a ministrar, como a los 30 años también, como el Señor, sino que vivió en los desiertos. Hay muchos que dicen que tuvo comunión con las sectas gnósticas, judías, las que venían de África, ¿no? Es muy probable, por eso él vestía, él habitaba en cuevas, no era un hombre citadino, por eso él es como que encarnaba a la personalidad de Elías. Elías era así, ¿se acuerdan? Elías era un hombre del desierto, era un hombre que vestía como vestían los que vivían en el desierto. Él siendo sacerdote, fíjese que no va a venir en sus turnos a ministrar, él va a estar viviendo en el desierto. A diferencia de Eliseo, por ejemplo. Eliseo era un hombre citadino, era un hombre de la ciudad. Bueno, ahí tengo un par de imágenes y luego dice que era primo de Jesús. Hay una, lo vamos a saltear. Que vestía como profeta, también lo vamos a saltear. Dice cómo se vestía y parece eso emparentarlo con que él era como si fuera Elías. No es que ni es la resurrección de Elías, como decía el Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ¿se acuerdan? Cuando se popularizó acá los Hare Krishna, ellos decían que Juan el Bautista era la reencarnación del profeta Elías. Como Juan el Bautista es venerado en varias religiones, no solo la religión cristiana, digamos, y el catolicismo que lo hizo santo, en el Islam, por ejemplo, es reconocido como profeta Juan el Bautismo. En la fe Bahá'í, que es la fe persa, también es reconocido como profeta Juan el Bautista. Así que mire qué persona, no sé, a pesar que él no escribió nada, fue un hombre que influyó mucho en su época. Bueno, vamos a ver lo que decía Jesús de él, y esto me interesa mucho, lo que decía Jesús de Juan el Bautista. Para esto tenemos que leer algo también de Juan 5, que ya lo vamos a ver más adelante en un estudio pormenorizado, pero hoy presentando a Juan el Bautista tenemos que citar, mire qué importante lo que Juan, su primo, un poco menor, va a decir de él. Vosotros enviaste mensajeros a Juan y dio testimonio de la verdad. Juan nunca dijo que era el Mesías, Juan dijo que detrás de él venía el Mesías y lo reconoció cuando lo bautiza, porque él no quería bautizar a Jesús, se reconocía indigno de hacer eso, pero el Señor le dice, vamos a cumplir toda
vamos a cumplir con el ministerio, y bueno, y Jesús se va a bautizar en manos de Juan, ¿no? Porque él bautizaba para arrepentimiento y perdón de pecado, y que Jesús no se tenía que arrepentir de nada. Bueno, Juan 5:33 dice, vosotros enviaste mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era, escuche esto, antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mire, Mateo 11:7, era antorcha que alumbraba, ¿no? Dígame si no tenemos aplicaciones acá prácticas para nosotros, hermano. El Señor nos dijo que somos la luz del mundo, ¿no? Antorcha que alumbra. Así era Juan el Bautista, denunciando el pecado y anunciando a un mundo que venía el Mesías, que arreglen sus cuentas con Dios. Mateo 11:7 dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Es aquí que los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están, ¿no? En los jefes de Estado, vieron los protocolos, cómo visten. ¿Pero qué saliste a ver? Dice el 9. ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Porque este es de quien está escrito, y aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti, como dice Isaías 40, ustedes lo pueden ver luego en el archivo que les mandé. Pero mire el 11, dice, de cierto os digo, escuche lo que va a decir el Señor de Juan el Bautista, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Mire qué bárbaro que el Señor diga esto, ¿no? Ahora aún así también el Señor dice que el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que Él, cosa que nos maravilla, pero así dijo el Señor. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Mire cómo Juan va a ser la bisagra entre los dos testamentos, ¿no? Va a haber profetas también después, pero ya van a ser profetas neotestamentarios. No van a tener esta impronta que tenían los profetas veterotestamentarios, ¿no? Te recordará profetas como Amós, por ejemplo, que Dios los saca de atrás de los bueyes, ¿no? Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir, diciendo claramente que él es el cumplimiento de las profecías. Fue un ejemplo de humildad, verdaderamente un ejemplo de humildad. Dice Juan 3:23, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque allí había muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado, y ya estamos expoliando el fin de la vida de Juan, ¿no? Vosotros mismos me sois testigo de que dije, esto le va a decir Juan el Bautista, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Piensa que para entender este texto tenemos que saber un poco de cómo eran las costumbres de los casamientos. ¿Saben? Los casamientos en Israel duraban una semana o 15 días. Pero no la primera noche de bodas, la tan esperada de los esposos, no es que esperaban 15 días que se vayan todos para ellos irse de luna de miel. Formaba parte de la fiesta. No sé cómo habrá sido en un momento de la primera noche, la pareja desaparecía, se iba a su aposento, y ahí estaba el amigo del esposo. Porque también, no sé cómo era la señal, pero el amigo del esposo iba y luego daba una señal al amigo del esposo que lo acompañaba hasta la recámara. No sé cómo sería, supongo que le hacía así. No sé cómo, o así, ¿cómo habrá sido? La cuestión que está todo bien, quiere decir que ella era virgen y que está todo bien, entonces salía y anunciaba a todo. Imagínense, el otro día se levantaba la chica y saludaba al padre. Bueno, o sea que la primera noche era parte, ¿no? Ahora fíjese qué interesante, dice Juan el Bautista, yo soy como el amigo del esposo. El amigo del esposo hace que la esposa se encuentre con el esposo. Y entonces su gozo es completo. La misión de los que tomamos la palabra, hermano, los que presidimos o que Dios nos ha dado alguna responsabilidad es esto, hacer que la esposa se encuentre con el esposo. ¿O no?
No somos nosotros, ni el centro, ni nada. Nosotros somos como los que traen a la esposa al esposo. No sé si me entiende. Bueno, y fíjese el 30, es muy importante para entender lo que vamos a ver hoy. Dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. La palabra mengüe significa que yo sea reducido a cero. Ahora, es muy importante para ver lo que vamos a ver un poco más adelante. Bueno, fue un ejemplo de profeta y él fue nazareo. Me costó mucho encontrar imágenes que realmente describieran cómo era Juan el Bautista, porque todos lo hacen de pelo corto, influenciado por los testigos de Jehová, no sé. ¿Vieron los dibujitos de los testigos de Jehová donde ponen a un Jesús de pelo corto? Es imposible que haya tenido porque era nazareo, no se podía cortar el pelo. Él, como no podía tomar alcohol y no podía tocar muerto, ¿no? Fíjese que nunca hizo un milagro Juan el Bautista y su mensaje era tan poderoso, ¿no? Ahora, el mensaje de Juan el Bautista va a ser muy diferente al de Jesús. Jesús se acuerda cuando va a Nazaret, donde se había criado y se le da el rollo para leer. Una vez hemos predicado al respecto. Él lee Isaías 60, que dice, el Espíritu del Señor, y Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, anunciar liberación a los encarcelados, ¿no? ¿Se acuerdan? Y corta y cierra cuando Isaías 61 seguía y hablaba de juicio. Es muy interesante esto, que el Señor cerró. El Señor puso un punto y aparte donde no había punto y aparte en Isaías 61, ¿no? Sin embargo, mire el mensaje que va a tener Juan el Bautista. Por ejemplo, Lucas 3:7 dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues fruto digno de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijo de Abraham hasta de estas piedras. Claro, los judíos decían, somos hijos de Abraham, Dios está con nosotros. Y no, Juan el Bautista va a decir la realidad bíblica, hermanos, no es por la ascendencia. ¿Cuántos nacen en hogares cristianos y no son cristianos? Decía Abel Altare que no por nacer en un garage se es auto, ¿no? Dice el 3:9, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. El Señor va a venir con otro mensaje, no va a ser, si bien con los sacerdotes también va a ser muy duro. Vamos a 3:12 de Lucas, dice, vinieron también unos publicanos, tenía un mensaje para los publicanos, y le va a decir, él le dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. ¿Se acuerda que los publicanos eran famosos por ser ladrones? Porque ellos tenían que pagar a Roma un canon, pero ellos les cobraban más y se enriquecían. Y acá está Juan el Bautista denunciando el pecado del pueblo y el pecado de los publicanos. Mira el 14, dice, le habla a los soldados. Y dice, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Dígame si no necesitamos un Juan el Bautista hoy, hermano, que hable a los que están en la función pública, ¿no? ¿No? Miren, como siempre, digo, no por un partido o por otro, ¿no? Entiéndame. Dice, como el pueblo estaba en expectativa, el 15, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, él os bautizará en Espíritu Santo y suma Luca y fuego. Porque él predicaba el juicio, que todavía no trajo el Señor, ¿no? Porque ahí vino el gran paréntesis, si quieren algo más, estamos estudiando escatología en la escuela dominical. Bueno, el otro texto de Lucas 17 dice, fíjese cómo sigue predicando Juan el Bautista, dice, su aventador está en su mano, limpiará su era, o sea, el cernidor, para despejar el grano del trigo, la paja del trigo, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Mire 18, hermano. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas. La verdad que no parece un mensaje muy evangélico, ¿no? Ni muy de buenas nuevas, pero él anunciaba el juicio. Va a ser diferente en ese sentido. Bueno, con el mensaje de Jesús. Dice el 19, entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan, a causa de Herodías, ustedes saben que lo puede leer en los otros evangelios, Juan el Bautista también denunció el pecado de Herodes porque Herodes se había casado con su cuñada, con la mujer de su hermano. Y eso estaba prohibido por la ley, por más que era aceptado por la sociedad. Mire cómo necesitamos, hermanos, hombres como Juan el Bautista, que denuncien el pecado de los que aceptaban. ¿Y quién le iba a decir algo a Herodes? Él era el poder, ¿no? Pero él se rebela contra el poder y
por eso va a ser encarcelado y por eso va a morir, ¿no? Usted conoce ya la historia. Mateo 3:7, bueno, habla de la predicación que sigue haciendo. Quiero avanzar un poquito más. Su muerte fue un abuso de poder. Usted sabe que Herodías era la hija de la mujer que había tomado Herodes y instruida por su madre, al bailar y al gustarle tanto este baile a Herodes, Herodes le dice bajo juramento que le va a acceder a cualquier pedido, tipo lámpara de Aladino. Y instruida por su madre le dice que pida la cabeza de Juan, que se la traigan en un plato. Ustedes lo pueden leer después en los textos que le doy, ¿no? Y entonces Mateo 14 cuenta que cuando era el cumpleaños de Herodes, a pesar de que otro evangelio dice que Herodes no lo quería matar a Juan, le tenía por hombre sagrado, por hombre profeta, ¿no? Pero iba a morir Juan el Bautista, víctima de decir la verdad, ¿no? Ahora bien, ahí tienen unas imágenes de la cabeza de Jesús en un plato. Ahora bien, nos preguntamos para terminar, ya con esto terminamos, hermano. Yo dije que Juan el Bautista era un arquetipo, un modelo a seguir. Amén, ¿no? Pero yo me acuerdo que lo leí ya hace un tiempo, a Glenio Fonseca se lo leí, no es algo que se me ocurrió a mí. Pero él tiene una valoración también ambigua de Juan, porque reconoce todo esto que dijo el Señor. Pero mire, ¿qué hizo mal? Fue un arquetipo. Pero nos preguntamos, ¿se acuerdan que Juan el Bautista tenía la misión de ir delante de Jesús? Venido Jesús, ¿por qué siguió teniendo discípulos? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué solo 2 de los discípulos de Juan fueron discípulos de Jesús? Porque el mismo Juan no fue discípulo de Jesús, ¿no? ¿Por qué siguió teniendo discípulos? ¿Por qué no fue el mismo seguidor de Jesús? ¿Por qué solo 2 de sus discípulos fueron discípulos de Jesús? ¿Por qué fundó su propia religión? ¿Y por qué enseñaba lo mismo que los fariseos? Miren, tengo un texto ahí, en Mateo 9. Miren qué cosa curiosa. ¿Se acuerdan? El Señor fue muy duro con los fariseos. Los fariseos tenían una religión externa, ¿no? Ellos valoraban mucho. ¿Se acuerdan cuántas veces mandó Dios a ayunar al año? Una vez al año. Pero los fariseos ayunaban 2 veces por semana. Ella quería decir qué espiritual que eran. ¿Te acuerdas? Y el Señor le dice, bueno, cuando ayune que no se entere nadie, lavate la cara, no haga alaraca de eso, ¿no? Cuando oraban en las plazas, ¿no? El Señor fue muy duro con los fariseos. Tanto así que la palabra fariseo en castellano significa aquel que tiene, ¿no es cierto?, es un verdadero hipócrita, quiere mostrar lo que no es, ¿no? Pero mire Mateo 9, dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan. Y mire lo que van a decir los discípulos de Juan. ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces? Y tus discípulos no ayunan. Y mire lo que le va a decir el Señor en el 16. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura, ni echan vino nuevo en odres viejos. O sea, el Señor está recriminando lo que Juan enseñaba, en definitiva, porque ellos ayunaban muchas veces también. Y Dios había mandado una vez al año nomás ayunar. ¿Y por qué estaban igual que los fariseos? Los discípulos de Juan. Miren, es más, Juan es encarcelado. Juan predicaba el juicio que ya venía y había venido el Mesías, pero me parece que se equivocó y ahora que él está preso y pronto a morir, le manda a preguntar a su propio primo si él era el que había de venir. Miren, Mateo 11 dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar a la ciudad de ellos, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, miren lo que le va a preguntar, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿Se acuerdan que Juan vio la paloma descendiendo, escuchó la voz audible de Dios diciendo, este es mi hijo amado, en el cual tengo compasión, ¿no? El Señor le va a decir, mostrarle las señales, yo soy el Mesías. Pero mire qué duda extraña que tiene Juan el Bautista. Él se ve preso y no vino a esta liberación que él esperaba, como muchos judíos hasta ahora esperan que venga un Mesías a liberarlos
de la opresión. Pero la religión de Juan sobrevivió al mismo Juan. ¿Tú se acuerdas de Apolos? Apolo era un hombre que hablaba muy bien. Apolo era de la escuela de Juan. Mire, dice Hechos 18:24, dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, era un evangelio incompleto. Bueno, ahí está Priscila y Aquila, parece más Priscila, por eso Lucas la menciona primera. Le van a enseñar bien, lo van a discipular a Apolo, ¿no? Y él va a seguir predicando. Es más, en Hechos 19, mire, el apóstol Pablo llega a Éfeso. Yo tuve la oportunidad de estar en Éfeso. Estar en la biblioteca de Celso. Estar en el Areópago, ahí donde, en la casa de Demetrio. Son lugares turísticos, ¿no? Pero son los mismos lugares, ¿no? Hechos 19, mira lo que cuenta. Dice, aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, sabían algo del Evangelio. Y le dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído que había Espíritu Santo. ¿Se acuerdan el mensaje de Juan? Era, yo bautizo con agua, pero viene detrás de mí, ¿quién? Y estos que eran de la escuela, de la religión que había fundado Juan, ni siquiera sabían. Así pasa con los que fundan sectas, ¿no? Que después las otras generaciones ni siquiera conservan los valores de los primeros, ¿no? Y bueno, ¿y en qué pues fuiste bautizado? Le dicen el bautismo de Juan. Y entonces él explica, y son bautizados y eran 12 hombres. Vamos a las conclusiones, hermanos. Tengo ahí una figura que dice conclusiones. Juan el Bautista es un arquetipo, un hombre para imitar, por lo menos en su primer tiempo. Pero luego parece que, no sé, dudó en la fe, y hay cosas que vemos en que Juan siguió teniendo discípulos. ¿Por qué iba a tener discípulos? Ya vino el Señor. ¿Por qué tenía discípulos? Y yo pensaba, ¿cuántos empiezan tan bien y luego termina muy mal? Fíjense Salomón. Salomón empieza tan bien pidiendo sabiduría para gobernar al pueblo. ¿Se acuerdan ahí en Gabaón? Donde va Salomón a pedir consejo. Pero luego Salomón se pervirtió mucho, mucho más que Juan. Así empezó con Asa, el rey Asa en el primer tiempo. No así con Josías. Josías fue íntegro hasta que se murió. Digo, hermanos, que el ejemplo de Juan nos haga sacar todo lo bueno de Juan. Que podamos predicar como predicaba Juan. Quizás no tan hiriente, ¿no? Como era Juan. Pero anunciar el Evangelio. No callarnos. A veces, hermano, Martin Luther King decía, cerré mi mano y no di, tapé mi boca y no hablé, córtame antes de que haga más daño. Desde que él se sentía no hablar, era algo. A veces tenemos que callar, entiéndame, pero en cuanto a predicar. Ojalá, hermanos, el ejemplo de Juan, por lo menos en su primer tiempo, nos inspire a llevar vidas más cerca del Señor.